Hay historias que comienzan como simples rumores y terminan marcando para siempre a una ciudad entera. Esta es la crónica de un suceso inesperado, un fenómeno rodeado de misterio y que, hasta hoy, sigue siendo tema de conversación entre quienes vivieron aquellos días. Una historia donde la fe, el miedo y lo desconocido se encontraron en un mismo punto. Bienvenidos a El exorcismo que nadie esperaba. Nuestra historia se desarrolla en Villa Montecielo, un pequeño pueblo ubicado en las montañas. Un sitio tranquilo, conocido por sus festividades tradicionales y su clima templado. La comunidad vivía en paz, hasta el día en que un suceso extraño comenzó a inquietar a todos. Era otoño, y las noches comenzaron a sentirse inusualmente frías. En las calles empedradas, los vecinos comentaban en voz baja sobre sombras que se movían donde no debían, ruidos nocturnos sin explicación, y una sensación extraña que no podían describir, como si el aire mismo estuviera cargado de algo desconocido. En el corazón de esta comunidad vivía Elena Ramírez, una joven de 26 años, maestra de primaria, muy querida por todos. Elena era conocida por su amabilidad, su sonrisa constante, su entusiasmo contagioso y su total dedicación a los niños del pueblo. Su hermano mayor, Mateo, era su polo opuesto, un hombre trabajador, práctico y muy protector, pero profundamente escéptico ante cualquier tipo de creencia o historia que no pudiera explicarse con lógica. Junto a ellos está el padre Esteban, el guía espiritual del pueblo, un hombre sereno y respetado, con una larga trayectoria ayudando a familias en situaciones complicadas, siempre con una palabra de aliento. Y finalmente, la doctora Isabela Torres, una psicóloga visitante de la ciudad vecina, una profesional de la mente que fue llamada cuando la situación empezó a tomar un rumbo completamente incierto. Todo comenzó de una forma tan sutil que nadie imaginó lo que estaba por venir. Elena empezó a comportarse de manera extraña. Primero, olvidaba cosas simples, detalles cotidianos. Luego, se mostraba distraída, con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Sufría de constantes pesadillas que la dejaban agotada y pálida por la mañana. Al principio, todos, incluido Mateo, lo atribuyeron al estrés del trabajo. Ser maestra en un pueblo pequeño podía ser demandante, pero los episodios se intensificaron. Los niños en clase notaron que, a veces, la maestra Elena se detenía a mitad de una oración, con los ojos fijos en un punto vacío del aula, como si escuchara algo que los demás no percibían. Su rostro se llenaba de confusión por un instante, y luego continuaba la clase como si nada hubiera pasado. Una tarde, Elena desapareció. Simplemente no llegó a casa después de la escuela. Mateo, preocupado, movilizó a algunos vecinos para buscarla. La encontraron casi 3 horas después, sentada en el mirador del pueblo, un lugar con vistas espectaculares a las montañas. Estaba allí, mirando al horizonte, con la ropa cubierta de rocío, sin recordar en absoluto cómo había llegado hasta ese lugar. Su mente era una laguna, un espacio en blanco. El miedo comenzó a apoderarse de su familia. Esto ya no era simple estrés. Alarmado por el deterioro de su hermana, Mateo contactó a la doctora Isabela Torres. La psicóloga viajó a Villa Montecielo y comenzó a evaluar a Elena. Tuvieron varias sesiones, pero incluso la doctora, con toda su experiencia, admitió que había comportamientos que no tenían una explicación lógica inmediata. Elena no mostraba signos de una enfermedad mental convencional, pero estaba claro que algo profundo la estaba afectando. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores crecían. Los vecinos empezaron a hablar con más insistencia. Las familias más antiguas recordaban historias de sus abuelos, relatos sobre lugares específicos del pueblo donde, según la tradición, la energía del ambiente podía afectar a las personas sensibles. Algunos señalaban el viejo mirador, otros hablaban de una antigua capilla abandonada en las afueras. La tensión llegó a su punto máximo un día durante una reunión escolar. Mientras la directora hablaba, Elena, que estaba sentada entre los otros maestros, se desvaneció. Se desplomó en su silla, sin perder el conocimiento por completo, pero con la mirada vacía y temblando ligeramente. Fue entonces cuando Mateo, desesperado, y sin saber a quién más recurrir, dejó de lado su escepticismo y fue a buscar al padre Esteban. No sabía exactamente lo que enfrentaban, si era algo médico, psicológico o algo más, pero lo que fuera, estaba avanzando demasiado rápido y le estaba arrebatando a su hermana. El padre Esteban visitó a Elena en su casa. La encontró en su habitación, tranquila, pero con una quietud extraña, distante, como si no estuviera del todo presente. El sacerdote habló con ella durante largo rato, con su voz calmada y tranquilizadora. Tras varias conversaciones con Elena y su familia, y viendo que los episodios seguían aumentando en frecuencia,
e intensidad. El padre Esteban hizo una sugerencia. Propuso realizar un ritual de purificación, una práctica tradicional en la región que se había utilizado por generaciones para limpiar energías negativas de un lugar o una persona. Aclaró que este ritual no tenía nada peligroso ni dramático. Incluía oraciones, la luz de las velas y el uso de símbolos protectores que la comunidad había empleado durante siglos. Era más un acto de fe y de apoyo comunitario que otra cosa. La familia, agotada y sin más opciones, aceptó. El ritual se llevaría a cabo en la pequeña capilla del pueblo. Al anochecer, la comunidad, aunque no fue invitada directamente, se mantuvo a una distancia respetuosa. Las luces de las casas cercanas permanecieron encendidas, como en una vigilia silenciosa. Todos estaban expectantes, preocupados por la joven maestra. Dentro de la capilla solo estaban Elena, Mateo, el padre Esteban y la doctora Isabela, quien había pedido estar presente para observar. Durante las primeras oraciones del padre Esteban, Elena parecía tranquila, sentada en una silla, con los ojos cerrados. El ambiente era solemne pero pacífico. Pero a mitad del ritual, algo cambió. Elena comenzó a temblar suavemente. No era algo violento ni convulsivo. Más bien, parecía que respondía a una enorme tensión emocional interna que luchaba por salir. La doctora Isabela, sentada en un rincón, tomaba notas discretamente. Mateo se mantuvo cerca de su hermana, listo para intervenir si fuera necesario. Entonces, ocurrió lo inesperado. Elena comenzó a hablar con una voz entrecortada, casi un susurro. Decía frases inconexas, fragmentos de conversaciones, nombres y lugares. Pero todas esas palabras estaban relacionadas con recuerdos que ella había reprimido profundamente. Recuerdos de su infancia, miedos olvidados, tristezas que nunca había compartido con nadie. El fenómeno no tenía ninguna señal de agresividad ni alteración física extraña. Era un profundo conflicto emocional que se estaba desatando frente a ellos. El padre Esteban, con una calma admirable, continuó con sus oraciones, adaptando sus palabras para ofrecer consuelo en lugar de confrontación. La luz de las velas temblaba, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. El ambiente se volvió más denso, cargado de emoción, pero en ningún momento se sintió peligroso. En un momento clave, mientras el sacerdote hablaba sobre el perdón y la liberación, Elena rompió en un llanto profundo y desgarrador. Lloró por todo lo que había guardado durante años. El ritual no estaba expulsando ninguna entidad externa, sino que estaba desbloqueando un torrente de emociones que ella había ocultado desde la infancia. Un dolor que había crecido en silencio hasta manifestarse de formas extrañas. Cuando el llanto de Elena se calmó, la doctora Isabela, visiblemente sorprendida, se acercó. Explicó a Mateo y al padre Esteban lo que acababan de presenciar. Elena estaba atravesando una catarsis, una liberación emocional muy profunda. El estrés acumulado, la tensión del pueblo y las expectativas que rodeaban su estado habían creado una tormenta perfecta. El ritual, con todo su simbolismo y su carga espiritual, había actuado como un detonante psicológico. Le había dado él permiso para liberar todos esos recuerdos y conflictos internos que no se atrevía a enfrentar conscientemente. No fue un exorcismo en el sentido tradicional de la palabra. Fue un complejo proceso espiritual y emocional que, de una manera inesperada, la ayudó a encontrar el camino de regreso a su propia estabilidad. Durante las siguientes semanas, la recuperación de Elena fue notable. Recibió apoyo psicológico constante de la doctora Isabela y un inmenso acompañamiento de toda la comunidad. La gente ya no la miraba con miedo, sino con cariño y comprensión. Volvió a su trabajo en la escuela, esta vez con una paz y una claridad mental que no había tenido en mucho tiempo. Su sonrisa volvió a iluminar el aula. Y los fenómenos extraños, las pérdidas de memoria, las pesadillas, todo desapareció. La normalidad regresó a Villa Montecielo, pero el pueblo ya no era el mismo. Habían aprendido algo juntos. El caso quedó grabado en la memoria colectiva de Villa Montecielo como una enseñanza. Les enseñó sobre el poder devastador de las emociones reprimidas, sobre la importancia fundamental del apoyo comunitario, y sobre cómo los rituales culturales, más allá de la fe, pueden tener efectos psicológicos profundos y sanadores. Hasta el día de hoy los habitantes más antiguos de Villa Montecielo recuerdan aquel suceso como el exorcismo que nadie esperaba. Pero ahora, la comunidad sabe muy bien que lo que realmente ocurrió fue la valiente liberación de un conflicto interno que Elena no podía, ni debía, enfrentar sola. No todas las historias de exorcismos son lo que parecen. A veces, lo que consideramos misterioso o sobrenatural no es más que una parte de la mente humana, gritando en silencio, buscando ser escuchada. La historia de Villa Montecielo no habla de fuerzas invisibles que acechan en la oscuridad, sino del inmenso valor del apoyo, de la fuerza de la unión y del poder indestructible de la esperanza. Porque incluso en los momentos más oscuros y confusos,
Siempre puede haber una luz, una mano amiga, guiando el camino de regreso a casa. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte para más relatos como este.